quiero hablar en esta noche del pueblo que es liberado. La semana pasada estuvimos hablando con la historia de Moisés y veíamos cómo Moisés se presentaba delante del faraón, pero Faraón estaba resistido y no quería, bajo ningún punto de vista, liberar al pueblo de Dios. Y los israelitas esclavos en Egipto necesitaban ser liberados. Y en esta noche traigo una palabra que la direcciono de manera profética sobre tu vida. Te quiero hablar de la liberación. Te quiero hablar de la libertad. Te repito, te voy a hablar de la libertad. Te voy a hablar de la liberación. Hoy es una noche donde tenés que abrir el espíritu, porque voy a hablarte de los caminos que Dios va a producir nuevos por causa de la libertad. Hay muchas personas, que por mucho tiempo, por muchos años, viven como en prisiones o en cárceles, en determinadas áreas de su vida, por supuesto, no en todas las áreas. Y hay una guerra profunda con la que ellos se deben enfrentar para ser libres. En estos 30 años de servir al Señor, yo me encontré con muchas personas que deseaban ser libres y no podían, porque hay entidades espirituales muy fuertes que no les permitían recibir la liberación total. Pero cuando Dios trae su presencia, cuando Dios te visita con su presencia, es una unción de la gloria de Dios que te visita, y esa unción de la gloria de Dios no frena hasta que seas libre en la totalidad. La unción de Dios quiere liberarte en forma total, no parcial. Por eso tu vida tiene que tener una intencionalidad de caminar con fuerzas, sin frenar, sin limitarte, hasta encontrar esa libertad total. El diablo te va a querer amedrentar, te va a querer frenar, te va a querer decir que no vas a alcanzar la libertad total. Pero el Señor no va a frenar hasta que seas libre, hasta que haya una libertad total, completa. Por eso es tan importante que te mantengas firme, luchando por tu libertad, no permitiendo que ningún pensamiento te vuelva a Egipto y que ningún pensamiento te haga tener actitudes de derrotado o derrotada. Porque Dios lo que desea hacer es llevarte a la tierra de tus sueños. La intención de Dios es plena y es una sola, es llevarte a la tierra de tus sueños. Pero hay que trabajar con las áreas en las que todavía no hay liberación. Porque hay fuerzas espirituales que están todavía dominando, manejando, oprimiendo algunos estados de tu vida y no te permiten tener esa claridad hacia el futuro, porque hay cadenas que deben romperse, hay liberaciones que deben efectuarse, hay sanidades internas que deben realizarse, y todo es por medio del Espíritu Santo. En esta noche voy a hablar de las 10 plagas que Dios tuvo que enfrentar, enfrentando a Egipto, ¿sí? Enfrentando a Egipto, las que Dios tuvo que enfrentar. 10 plagas que eran entidades demoníacas. Había 12 entidades demoníacas, 12 deidades detrás de estas 10 plagas. El 12 es un número de gobierno. Quiero que miren cómo Satanás quería gobernar a Israel a través de entidades demoníacas. Voy a hablar específicamente de cómo Dios fue destruyendo cada deidad demoníaca para que el pueblo de Israel alcanzara la totalidad de la liberación. Pero hubo un enfrentamiento en el mundo espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Las fuerzas de Satanás, los egipcios tenían alrededor de 1000 dioses, pero acá había 12 deidades muy fuertes que en estas 10 plagas Dios tuvo que quebrantar para liberar a Israel. Y mientras voy ministrando en esta noche, mientras voy predicando en esta noche, mientras voy soltando el mensaje en esta noche, te vas a encontrar que en tu casa y en tu vida va a comenzar a haber liberación espiritual. Va a haber libertad espiritual. La palabra va a ir produciendo libertad espiritual. Cuando Moisés se encuentra delante del faraón, el faraón no quiere dejar ir al pueblo. No quiere. Entonces la primer plaga que Dios manda a Egipto, el momento número 1 en que se suelta la guerra, donde Dios envía sus ángeles de guerra
sobre la nación Egipto, empieza a verse la primer plaga, que era el agua que se convierte en sangre. El río Nilo era un río que ellos lo tenían muy en alto, pero detrás del río Nilo había un dios que era el dios Cum. Era el dios que cuidaba, que simbolizaba, ¿sí?, que era el protector del río Nilo. También había otra fuerza, que era la fuerza del dios Hapi, que era un dios que cuidaba que el río no se inunde, que no inunde a la nación de Egipto. Entonces Dios está ahora comenzando una guerra contra la primer deidad del río Nilo. Dice el libro de Éxodo capítulo 7, verso 16, que comenzó la guerra y Jehová, el Dios de los hebreos, le dice Moisés, me ha enviado a ti, se lo dice al faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Miren esto, Dios a través de Moisés le dice al faraón, deja libre al pueblo con una condición, con un objetivo. Déjalo libre porque quiero que el pueblo me sirva. Cuando Dios te libera para que lo sirvas a Él y para que vivas solo para Él. Nunca tenés que confundir eso. La liberación de Dios viene para que lo sirvas a Él. Porque si no lo servís a Dios, el diablo te vuelve a atrapar. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír, le dice Moisés a Faraón. Éxodo 7, versos 19 y 20. Después Jehová le ordenó a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus canales, sus pantanos y sus reservas de agua, para que todas las aguas se conviertan en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, incluso dentro de los recipientes de madera y de piedra. Al instante, Moisés y Aarón hicieron exactamente lo que Jehová le había mandado. Aarón levantó la vara y golpeó las aguas del Nilo ante los ojos del faraón y de sus siervos. Entonces las aguas del río se convirtieron en sangre. Primer victoria de Dios en Egipto contra estos dioses que estaban protegiendo, eran los protectores del río Nilo. Había comenzado la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual detrás de tu liberación. En este caso, Satanás, a través de 12 entidades demoníacas, 12 deidades demoníacas, 12 fuerzas demoníacas muy poderosas, Satanás tenía atrapado a Israel, pero comenzaba la guerra. La primer fuerza demoníaca estaba siendo ahora, en esta primer plaga, destruida. Y el poder de Dios es el que destruye todas las fuerzas espirituales que te atan. Hoy es una noche de liberación, noche profética y noche de liberación. Permití que el Espíritu Santo de Dios, a través de la unción de Cristo Jesús, produzca la liberación, la libertad en tu casa, en tu corazón, en lo profundo de tu espíritu. La segunda plaga, las ranas invadieron Egipto. Esta segunda plaga estuvo dirigida hacia una diosa que era la diosa Ejet. Era la diosa de la deidad, la encargada de la creación, del nacimiento, como también así la de la germinación de los cereales. Era una diosa, entonces era ahora una guerra contra la diosa Ejet. Era una deidad, era una potestad fuerte que estaba dominando sobre Egipto. Entonces la guerra viene contra esta deidad, contra esta fuerza. Y viene la guerra, dice Hechos 8:1, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, le dice de vuelta, deja ir a mi pueblo, deja libre a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Te voy a reiterar esto, la liberación de Dios no viene para que te encargues de un montón de cosas, primeramente viene para que le sirvas a Dios y después encárgate de todo el montón de cosas que quieras, pero tu eje fundamental de movimiento y de motivación en la vida tiene que ser el servicio al Señor y el servicio a su cuerpo. Éxodo 8, 5 y 6 dice, más tarde Jehová le mandó a Moisés y le dijo lo siguiente, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los canales del Nilo y los pantanos,
y haz que las ranas invadan la tierra de Egipto. De modo que Aarón extendió la mano sobre las aguas de Egipto y las ranas empezaron a salir y a cubrir el país. Segunda victoria de Dios. Estaba retrocediendo la maldad. Así como les conté el miércoles que 10 príncipes filisteos subían contra el pueblo de Israel. Pero Dios, a través de Samuel, levanta una ofrenda de olor fragante al cielo y los 10 príncipes fueron derrotados por causa del poder de Dios. Dios tronó, dice la Biblia, en ese momento. Dios está metiéndose en una gran guerra. Estás viviendo tiempos proféticos. Estás viviendo tiempos proféticos de liberación. El mes de abril, mayo y junio son 3 meses de sendas proféticas sobre tu vida. 3 meses de sendas donde lo profetizado, las semillas que Dios puso en tu corazón, se van a hacer realidad. Este será un año de realización de tu ministerio, de tu llamado, de lo que Dios quiere hacer con vos en la tierra. Pero tiene que haber una gran liberación antes de que eso ocurra. Por eso es tan importante que entiendas el poder de Dios y que te libera es el poder de Dios. Plaga número 3. El polvo del suelo se convirtió en mosquitos. Acá había otra guerra espiritual, era la guerra contra la deidad Geb, la cual era la encargada de las situaciones terrenales del pueblo egipcio, como por ejemplo el buen funcionamiento de la fertilidad y de la vegetación. Otra guerra de entidades espirituales contra el ejército de Dios para liberar al pueblo. Éxodo 8, 16 y 17 dice: entonces Jehová le ordenó a Moisés: dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo, y el polvo se convertirá en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Y eso fue lo que hicieron. Aarón extendió su mano con la vara, golpeó el suelo y los mosquitos empezaron a lanzarse sobre toda la gente y los animales. El polvo del suelo se convirtió en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, los hechiceros se le acercan a Faraón y le dicen: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Los hechiceros están reconociendo que hay una fuerza superior a sus deidades y que es la fuerza del Dios vivo, y dicen: este es el dedo de Dios. Dios se está metiendo con nosotros. Faraón, ¿por qué no nos dejamos de hinchar? Pero dice que no, el faraón se endureció. ¿Por qué el faraón se siguió endureciendo? Porque Dios, cuando hace algo, lo hace completo. El faraón estaba endurecido porque todavía faltaban vencer, vamos por la número 3, todavía faltaban vencer 9 deidades espirituales más todavía. 9 entidades espirituales. Dios no hace una liberación por la mitad. Así no trabaja Dios. Dios lo que comienza lo termina. Entonces el faraón se puso duro. ¿Ustedes se creen que Moisés no habrá dicho: ¿cómo puede ser que este hombre, que sabe que yo estuve acá en la casa durante tanto tiempo, tantos años, que me moví 40 años dentro del palacio, cómo puede ser que se ponga tan duro? Puede ser que Moisés haya dicho eso y que Moisés se haya sentido mal. Pero cuando algunas cosas todavía se resisten en tu vida, no es para que des un paso hacia atrás. Si algo se resiste, es porque todavía hay fuerzas espirituales que deben ser quebrantadas en el nombre del Señor. Y el Señor está tomando los aires de tu vida, los aires espirituales que no los puede tomar nadie, solo Dios. Los aires espirituales los está tomando el Señor y está quebrantando aún las maldiciones generacionales que vinieron sobre tu vida. Dios, a través del poder de la sangre de Cristo Jesús, te está liberando en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Fuerzas que te han oprimido ahora se están yendo, porque hay una liberación de Dios, porque es la liberación del Espíritu Santo. Cuarta plaga, las moscas. Estas moscas era el dios Dúa, era el dios encargado de la higiene personal. Las moscas son las que suelen atraer las infecciones, innumerables infecciones, que atentan contra la limpieza, contra la salubridad. Por esta razón la consideraban los egipcios como el dios encargado de la higiene personal.
Yo voy acelerando un poco el tema porque te quiero llevar a un punto en el final para poder recibir una administración fuerte de parte del Señor. Quiero ir hacia ese lugar. Hechos 8:20 dice, Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, repite Dios, deja ir a mi pueblo. Liberación. ¿Para qué es la liberación? Para que mi pueblo te sirva, para que te sirva. La liberación que Dios trae sobre tu vida es exclusivamente para que te dediques a servir a Dios. Solo una mente espiritual puede entender eso, una mente racional no lo entiende, pero una mente espiritual sí lo entiende. Éxodo 8:24, y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Cuarto Dios o cuarta deidad destruida por la mano poderosa del Espíritu Santo.